Somos Periodismo Público, amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias una vez más por acompañarnos en esta nueva entrega pensada en y para ustedes. Esta serie de productos y de información que presentaremos en el transcurso de esta hora que ha sido trabajada por los colegas y compañeros de Periodismo Público. Damos la cordial bienvenida a Sofía Montoya. ¿Qué tal, Fabricio? Muy buenas noches, amigos y amigas de todo el país. Es un gusto acompañarles, como siempre, cada noche, cuando el reloj marca las 19 horas con 30 minutos, a través de las plataformas digitales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube y, por supuesto, en Twitter, también retransmitiendo nuestro informativo para ustedes. Con noticias de distinta índole, tenemos pues una amplia agenda informativa para compartirles. Y nos acompaña Diana Tirado, como siempre, en la interpretación en lengua de señas. Fabricio. Así es, Sofi, también en el webmaster se encuentra hoy Nano Cabrera apoyándonos en la transmisión de este programa, Juan Carlos Játiva, el pájaro, y también Ale Basantes en la producción en línea. A todos, muchas gracias y de inmediato vamos a conocer quiénes nos acompañarán en los próximos minutos como invitados para Periodismo Público, Sofi. Así es, por supuesto, queremos contarles para que estén pendientes que hoy estará con nosotros el presidente ejecutivo de Expo Flores, Alejandro Martínez, con quien conversaremos sobre la relación comercial con Estados Unidos y las oportunidades para la flor de nuestro país, que ya no tiene aranceles para ingresar a Estados Unidos. Y también nos acompañará Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, y con él estaremos dialogando sobre el Día Mundial de las Víctimas de Tránsito y, por supuesto, le estaremos consultando movilidad para la capital. Son nuestros personajes para el día de hoy en Periodismo Público Ecuador. Así es, también queremos agradecer a todos quienes se van enganchando de a poco a través de las redes sociales, sobre todo a través de Facebook. Ya hay algunas personas conectadas. Pía Zurita nos envía un mensaje, excelente noticiero, gracias por acompañarnos. A José Torres Herrera, el Chavito, también está con nosotros. Guillermo Lagua y muchas personas más conectadas en Periodismo Público. Más adelante seguiremos leyendo más comentarios y saludos que nos lleguen, preguntas, comentarios, inquietudes, opiniones y demás que vayan llegando al chat de Periodismo Público a través de la transmisión de Facebook, sobre todo. Bueno, Sofi, ¿te parece si revisamos brevemente también la página web de Periodismo Público? Cómo no, es propicio hacerlo cada noche porque tenemos información actualizada en nuestra página www.periodismopublicoec.com. Nos vamos entonces inmediatamente al home para ver cuáles son los temas principales que están en este momento en portada y empezamos revisando también pues este tema muy importante. El Estado es ajeno a los femicidios o feminicidios en el país, es el trabajo que les presentamos. Los feminicidios en el país se han convertido en el pan de cada día, según reportan las organizaciones sociales Urcuna y Luna Roja. En lo que va de 2020 se contabilizan 93 víctimas sin que exista respuesta idónea de la justicia para estos crímenes. Es uno de los temas, pero estábamos en el home precisamente revisando cuáles son los temas principales que están en esta portada de Periodismo Público EC.com. Está El Estado es ajeno a los femicidios. Este miércoles se estrena documental Nos faltan tres. Además, presidente Moreno fija su sueldo mensual en $4,227 y, por supuesto, en temas deportivos, la locomotora del Carchi entre los 15 mejores ciclistas del mundo. Si bajamos más, vamos a ver que hay otros temas también importantes que se siguen compartiendo con ustedes, amigos y amigas, a través de nuestra página web. Tienen varios segmentos: actualidad, tienen deportes, tienen editoriales, nuestras columnas y toda la información se va actualizando poco a poco. Así es, Sofía. Bueno, vamos a revisar brevemente el contenido de algunos de los artículos que han sido publicados en el sitio web de Periodismo Público. Vamos con esta primera información a la que hacías tu referencia. El Estado es ajeno a los femicidios en el país. Ya lo habíamos revisado. Ahora el presidente Moreno fija su sueldo mensual en $4,227. Es una nota que ha sido trabajada por la redacción de Periodismo
público web. Y en resumen, lo que cuenta esta nota es que a partir de noviembre de 2020, el primer mandatario Lenín Moreno recibirá un sueldo de $4,227.10 en un país como Ecuador, que hasta el momento registra 500,000 desempleados. Antes de la crisis sanitaria por el COVID-19, el sueldo de Moreno era de $5,072, sin contar con la pensión vitalicia de $4,227 que recibió hasta noviembre de 2019 por haber sido vicepresidente en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Ahora, en mayo de 2020, Moreno expidió este decreto ejecutivo 1041, en el que estableció la reducción del 50% de su salario, porcentaje que también aplicó a la remuneración del vicepresidente y de los ministros. Sin embargo, el pasado 6 de noviembre de 2020, mediante el decreto ejecutivo 1184, el nuevo salario del presidente es de $4,227 al mes, porque en el documento se establece solo una reducción del 16,66% a su remuneración. Es importante también tener en cuenta que el mismo porcentaje de reducción aplica para el sueldo de vicepresidente y de los ministros, y la reducción de este 16,66% se estableció en mayo de 2020 con la reducción de la jornada a 6 horas en los servidores públicos de la función ejecutiva. Tienen ahí el decreto ejecutivo 1184 expedido el día de ayer por el presidente de la República, y más información relacionada a esta decisión en cuanto a los salarios del sector público, del presidente, de los ministros y vicepresidente. Así es, bueno, ahí están los temas principales que se destacan en www.periodismopublicoec.com, y también pues hablábamos de un tema deportivo, y aquí está, por supuesto, la locomotora del Carchi entre los 15 mejores ciclistas del mundo. En la clasificación de América, Richard Carapaz lidera la tabla. Por detrás figura Daniel Martínez y Miguel Ángel López de Colombia. El deportista tricolor Richard Carapaz del Team Ineos Grenadiers ascendió en la clasificación mundial de ciclistas y se ubica en el puesto 11 y es el mejor latinoamericano de la lista. Esta es una noticia que sin duda nos alegra y les invitamos a leerla completita, por supuesto, en nuestra página web. Son los temas que el día de hoy pues están en portada y ustedes pueden desplegarlos, además de seguirnos a través de redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, por supuesto, y también en YouTube. Y en Instagram también, no se olviden, tenemos Instagram donde publicamos pues distinta información también de utilidad para la ciudadanía. Así es, Sofi. Ahora, ¿qué tal si invitamos a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales y están pendientes de nuestros contenidos a revisar lo más destacado de esta jornada, de este día miércoles? Un resumen informativo preparado por nuestro colega y amigo Paco Urbina, Paquirri. Nos cuenta que Daniel Mendoza se acogió al procedimiento abreviado en el proceso por delincuencia organizada, y además conoceremos la situación del COVID-19 en nuestro país. Esto en lo más destacado. Amigas y amigos, en Periodismo Público es momento de presentarles lo más destacado de la jornada. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Jorge Watted, informó ante el Grupo Parlamentario por los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social que en 101 establecimientos existen 3.804 medicamentos caducados por más de $5.5 millones y manifestó que se implementan acciones de monitoreo, redistribución de inventario y apoyo a los establecimientos para la toma de decisiones con la ayuda de herramientas tecnológicas. El exasambleísta por sucumbíos del Liceo Azuero solicitó a la Fiscalía someterse al procedimiento abreviado dentro del proceso que se le sigue a él y a otros 6 sospechosos del delito de delincuencia organizada en el caso Hospital de Pedernales. La solicitud la dio a conocer esta mañana el abogado Harrison Salcedo, uno de los defensores del ex legislador. A partir de este 11 de noviembre rigen nuevos precios de la gasolina y son: signo grueso blanco de verificación extra y Ecopaís, precio mínimo $1.75, precio máximo $1.76, signo grueso blanco de verificación diésel y diésel premium, precio mínimo $1, precio máximo $1.25. Estos precios se mantendrán hasta el próximo 10 de diciembre de este año. Según el último informe del Ministerio de Salud, hasta este miércoles 11 de noviembre se registran 176.630 casos confirmados con COVID-19 en el país. La cifra de pacientes recuperados es de 154.956 y el número de personas fallecidas suma un total de 12.920 entre confirmados por coronavirus y probables. Esto fue lo más destacado de esta jornada. Paco Urbina, Periodismo Público.
Paco, muchísimas gracias. Muy buen resumen, sin duda, y mantenemos a nuestra audiencia informada de todo lo que ocurre en el país. Ahora, Verónica Rivadeneira nos cuenta que una delegación conformada por autoridades y empresarios se reunió con el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones de Estados Unidos. El ministro de Producción de Ecuador calificó de exitosa la reunión con miras a lograr un acuerdo comercial. Veamos. El ministro de la Producción de Ecuador, Iván Ontaneda, luego de la cita en Washington, escribió en Twitter que se concluyó con éxito la tercera reunión del Consejo de Comercio e Inversiones, en la cual se evaluaron los progresos en el fortalecimiento de la relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos, avances técnicos en comercio exterior y trabajar la ruta de un posible acuerdo comercial. Según el secretario de Estado, el Consejo recibió con satisfacción las mejoras que Ecuador ha realizado en sus procesos de comercio exterior y que cooperarán con la Oficina de Comercio de Estados Unidos para fomentar instrumentos de política comercial, y que el país con su modelo productivo sostiene la economía, atrae inversiones y que incentiva exportaciones aumentando la canasta de productos en más mercados. Mientras tanto, la Cámara de Industrias y Producción en su cuenta de Twitter manifestó que alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos abrirá nuevas oportunidades para los ecuatorianos en empleo, comercio e inversiones, y el titular de este gremio, Pablo Zambrano, indicó que abrir un mercado de 300 millones de consumidores para los productos es la meta y que se mantenga el Sistema General de Preferencias SGP y fortalecer la relación con Estados Unidos sin importar los cambios democráticos en sus gobiernos, y que para ello se reunieron con el senador Ben Cardin. Verónica Rivadeneira, Periodismo Público. Mil disculpas, me demoré en activar el micrófono, pero ya está. Gracias a Vero Rivadeneira por el resumen también de esta información sobre estos acercamientos que el gobierno de Ecuador mantiene con los Estados Unidos. Bueno, ahora es momento de ya dar paso a la primera entrevista. Entendemos que ya está con nosotros Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores. Con él conversaremos sobre esta relación, que mantendrá y que también tiene expectativas del gobierno de Ecuador de forma general, con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, a más de otros temas relacionados al sector floricultor del país. ¿Te parece, Sofi, si vamos entonces a opinión pública? Por supuesto, vamos ahora con nuestro segmento. Le pedimos a nuestro invitado que active su micrófono y su cámara para que podamos conversar de inmediato. Esto es Opinión Pública. Saludos cordiales a Alejandro Martínez, presidente ejecutivo de Expoflores. Gracias por acompañarnos aquí en Periodismo Público. Bienvenido. Buenas noches, Fernando, Sofía. Muchas gracias por la invitación. Fabricio. Bueno, Fabricio, perdón. Gracias por cambiarme el nombre. No se preocupe, sonó más bonito Fernando, no mentira. Bueno, le contamos o estábamos revisando esta nota de Verónica Rivadeneira y habla acerca de esta reunión, de este diálogo bilateral, de la tercera reunión del Consejo de Comercio e Inversiones, y quisiera consultarle qué tan optimistas se sienten ustedes, los sectores exportadores del país, con estos diálogos. Pues muy bien, yo diría que empecemos por una parte sumamente importante, que es que el Ecuador ha hecho un buen trabajo en estos 4 años en reactivar adecuadamente su estructura de comercio. El comercio no solamente es reactivar exportaciones, sino en general la parte bilateral que se refiere al comercio. Esto es lo que eventualmente fomenta la inversión de parte y parte. Y la conclusión positiva de todo esto es que generas más actividad económica, más empleo, ¿sí? Y a la larga inversiones conexas a ese comercio. Eso es lo que a nosotros como ecuatorianos nos debería importar. La economía ecuatoriana tiene sus límites, ¿no es cierto? Es decir, si solo vendemos a los mismos ecuatorianos, pues llegamos a comernos a nosotros mismos, entre nosotros mismos. Y más bien, con un acuerdo comercial tenemos la oportunidad de ampliar el mercado de proveeduría del Ecuador a muchísimos más posibles consumidores. Entonces, es interesante lo que ha hecho Ecuador estos años. Ha tenido que desmontar una serie de elementos que significaban una interrupción al comercio, significaban un aumento de la estructura de costos para el Ecuador innecesario, obviamente, y levantar esto obviamente da buenas señales para poder eventualmente sí lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos. Tenemos que entender que Ecuador hace 15 años se levantó de la mesa de negociación
¿sí? Absurdamente, porque hemos perdido 15 años de oportunidad. Y hoy en día tener la oportunidad y tener los brazos abiertos de una democracia como la de Estados Unidos, tanto del lado republicano como del lado demócrata, ¿sí? Demuestra, uno, que la institucionalidad funciona. La institucionalidad es algo que el Ecuador necesita, ¿sí? Más allá de quién lo gobierne. Dos, que obviamente el tener ese acceso, el estar en la agenda ahorita comercial de los Estados Unidos es importante. Eso llama la atención no solamente para los ecuatorianos, sino también para los americanos. Y la tercera cosa que es importante es darle una cierta estabilidad al país, es decir, que las inversiones, que el empleo, que lo que generemos económicamente tenga una visión de hacia dónde poder crecer mañana y no quedarnos simplemente con cosas de muy corto plazo. Alejandro, ¿qué tan factible ven ustedes desde el sector empresarial la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial con los Estados Unidos, al menos durante este gobierno? Hay que recordar que en abril pasado estaba previsto que una misión del USTR, de la Delegación Comercial de los Estados Unidos, llegue a nuestro país para continuar este proceso de negociación del acuerdo. Sin embargo, por el tema de la pandemia, estas reuniones y estos encuentros se vieron cancelados, postergados y demás. Ahora hay esta visita reciente del ministro de Comercio Exterior. ¿Y cómo ve usted, y de forma general el sector empresarial, las posibilidades de que durante este gobierno se pueda cerrar un acuerdo comercial con los Estados Unidos? Este gobierno no va a cerrar el acuerdo tiene una fase de negociación que tiene que iniciar. Yo diría, aspiro a que por lo menos este gobierno deje iniciando la negociación, que tomará sus buenos 3 años, no es un tema tan sencillo. Hoy en día la nueva dinámica de los acuerdos comerciales, es decir, la base, por ejemplo, del acuerdo comercial de México con Estados Unidos, la renovación actual, exige muchas cosas en temas laborales, en temas sociales, en temas ambientales, que obviamente son cosas lógicas, es decir, generan una competitividad más realista, ¿sí? Más sostenible, porque yo te diría, el interés de los países como tal, más allá de poder generar mejor y más comercio, es generar mejor y mayor sostenibilidad de toda la economía. Y para eso se necesita que inversiones se den, que el empleo crezca, obviamente, y que la producción crezca. Es decir, son 3 cosas esenciales que van a buscar. Ahora, perdón que le interrumpa, sí me interesa que podamos un poco traducirle a la ciudadanía lo que implica un acuerdo comercial y en qué se diferencia con el que se estaba trabajando años atrás, porque siempre se habló de que había sectores muy sensibles que se podían ver afectados con estos acuerdos comerciales por el tema precisamente de competitividad. Por ejemplo, la gente que trabaja con productos lácteos tiene mucho temor de que puedan ser afectados como ya han sido afectados con el tema del acuerdo con la Unión Europea. Yo no he visto que hayan sido afectados con el efecto del acuerdo de la Unión Europea. La Unión Europea no ha exportado, creo que 1 litro de leche acá, no ha exportado tampoco quesos, no ha exportado lácteos en general. Y hay una razón súper lógica a esto, ¿sí? Cuando un proveedor pequeño, como es el caso del Ecuador, que es un mercado pequeño y un proveedor pequeño, ¿sí? Hace un acuerdo comercial con un consumidor grande, ¿sí? Realmente el interés de proveer al mercado es más del lado nuestro, ¿sí? Y el interés de ese mercado hacia el nuestro es de inversión. Es decir, es más o menos cómo funciona la dinámica de un acuerdo comercial. Tenemos ya 4 años con el acuerdo comercial con la Unión Europea y los famosos mitos de que íbamos a ser invadidos por la Unión Europea no se ha dado. Más bien hemos crecido las exportaciones de ese país. Las inversiones de esa zona o de esa región del mundo han crecido en Ecuador, que es interesante, ¿sí? Y es el mismo caso con Estados Unidos, es decir, Estados Unidos, además de ser el socio comercial más grande e importante del Ecuador de los últimos 60 años, ¿sí? Es el consumidor per cápita más grande del mundo. Y nosotros lo que hemos perdido, como siendo el único país de toda la costa Pacífico,
Hemos perdido oportunidades enormes durante 15 años. Perdóneme que le aclare lo que le estaba preguntando, porque usted me dice, y yo defiendo lo que había leído de las declaraciones de Rodrigo Gallegos, director del Centro de la Industria Láctea, y lo acabo de leer precisamente en estos días, y él decía que los lácteos de esos países de la Unión Europea se han cuadruplicado en las perchas ecuatorianas y los nacionales no logran crecer, a excepción de pequeños nichos, y también algunos sectores del agro también dicen que hay productos que son sensibles y que podrían verse afectados por el tema de competitividad, porque, por ejemplo, se habla de que el costo de producción de productos lácteos de leche, entiendo, en Ecuador llega hasta 52 centavos y en Estados Unidos a 32 centavos, y que se necesitarían prórrogas de inversión para mejorar también la genética de los animales, entre otras cosas. Entiendo que, por ejemplo, el sector de las flores, al que usted representa, podría tener muchísimo campo, pero hay otros que no. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio para este acuerdo comercial? A ver, si uno va mañana al supermercado y uno ve y toma la foto de la percha de quesos de hace 5 años y la percha de quesos de ahora, ¿sí? Claro que ve más quesos que no se producen en Ecuador, por supuesto, pero ve muchísimos más quesos de diversa calidad producidos en Ecuador. Es decir, ¿ha crecido la importación? Por supuesto. ¿Ha crecido la producción nacional? Claro que sí. ¿Qué ha crecido más? La producción nacional, ¿sí? La estructura de costos de Ecuador no tiene nada que ver con los acuerdos comerciales. La estructura de costos de Ecuador tiene que ver con el mismo Ecuador. El Ecuador es costoso. El Ecuador no ha entrado en una, digamos, adecuada estrategia para reestructurar costos, que es necesario, ¿sí? Porque a punta de impuestos y a punta de aranceles, lo único que hemos convertido al Ecuador es en un país carísimo de producir, carísimo de vivir y con poquísima competitividad. ¿Qué diría yo? ¿Qué tienes que coger del sector florícola, que es un sector netamente de exportación? ¿Qué tienen que tomar de ejemplo de ese sector? ¿Sí? Que a pesar de tener costos tan elevados, porque tenemos costos más elevados que Colombia y muchísimo más elevados que Kenia, competimos. Competimos en el mercado mundial. Ese es el ejemplo. ¿Cuántos empleos generamos nosotros? 120,000 plazas de empleo. ¿Cuántos dólares le damos a la economía? 850 millones de dólares al año, de divisas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar como ecuatorianos? ¿Tenemos que concentrarnos en el mercado ecuatoriano o tenemos que ser competitivos a nivel mundial? Entonces, la pregunta tiene una solución bien simple, ¿sí? Y es que hay gente que todavía cree que la globalización es un movimiento. La globalización no es un movimiento, es una realidad desde que el hombre decidió hace más de 2 siglos hacer transacciones, ¿sí? Alejandro. Entonces, perdón. Alejandro, disculpe que le corte, pero quisiera plantearle en ese sentido una inquietud. Recuerdo que desde hace muchos años, cuando se negociaba el acuerdo comercial en el año 2006 con los Estados Unidos, se generó una serie de protestas, de reclamos de distintas organizaciones sociales preocupadas en cierta medida por la producción nacional, los productores internos y demás. Si ahora Ecuador, el gobierno actual, está apuntando a alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos y hay esa expectativa, sobre todo desde el sector empresarial, ¿qué cree usted que se debe garantizar? ¿Qué aspectos fundamentales deben estar establecidos en ese acuerdo comercial? Que no solamente se fundamenten en el tema de los beneficios comerciales y económicos. ¿A qué más debe apuntar ese acuerdo comercial? Sí, creo que eso es lo más interesante ahora y esa es la oportunidad que no debemos desaprovechar. Muchos consideramos que los acuerdos comerciales tienen que ver con aranceles. Aranceles es una parte muy pequeñita de los acuerdos comerciales. Sobre todo hoy en día en acuerdos comerciales que ya llevan después de 20, 30 años de experiencia, ya tienen mecanismos mucho más modernos, más estructurales, ¿sí? Y por ejemplo, ¿sí? Se exige mucho sobre la estructura laboral, se exige mucho sobre la estructura ambiental, se exige mucho sobre principios de comercio, que son cosas básicas. Es decir, si nosotros seguimos pensando que los acuerdos comerciales es invasión contra invasión, pues seguimos en el siglo XVIII. Eso ya no existe, ¿sí? A ver, creo que lo importante que hay que entender es que los países del mundo, excepto unos 2 que 3 que seguimos en el siglo XVIII, ¿sí?
estamos enfrentando realmente lo que significa la globalización, que es una cosa natural del ser humano, el transar. Ahora, para poder transar adecuadamente en este mundo, necesita ser competitivo y necesita tener reglas claras. Esas reglas claras ya no solamente son acceso al mercado, ahora son justamente temas laborales, temas sociales, que el Ecuador los tiene listos. Es decir, eso no es un tema tan complicado para el Ecuador en tema de acceso. Lo que pasa es que el Ecuador tiene que entrar seriamente a volverse competitivo. Y una cosa adicional, Sofía, que no había podido decirlo, ¿sí? Es que en los acuerdos comerciales uno no negocia 0 a 0. Es decir, tú me envías todo y yo te envío todo. No. Los acuerdos comerciales tienen temporadas y tienen temporalidades de transacción. Ejemplo clarísimo, ¿no es cierto? Los vehículos, por ejemplo, en la Unión Europea tienen un desgravamen del 2% durante 15 años. Es decir, hasta llegar a 0 van a pasar 15 años. Si una industria en 15 años no se vuelve competitiva, pues probablemente no debería existir esa industria. De acuerdo, Alejandro, estamos ya cerrando este espacio de entrevista y quisiéramos también conocer cómo marcha el mercado de las flores. Desde el 30 de octubre, las rosas ecuatorianas están ingresando con 0 arancel al mercado de los Estados Unidos. ¿En qué medida esto ha logrado fortalecer al sector floricultor de nuestro país? Todavía no tenemos resultados de eso. Hay que entender que esto recién se acaba de dar, es algo que hemos buscado durante 7 años. Pero yo me atrevería a decirles, justamente enfocados en la diferencia de tener un acuerdo comercial contra simplemente tratar de conseguir un pequeño, digamos, alivio que es el Sistema General de Preferencias, es que en estos 7 años que nosotros hemos venido pagando aranceles y Colombia no lo ha hecho por tener el acuerdo comercial, el crecimiento del consumo de Estados Unidos, 70% de ese crecimiento lo cogió Colombia y nosotros apenas del 15%. Entonces, eso es un ejemplo de la falta de competitividad en lo que se refiere a acceso a mercados, ¿sí? Y Ecuador no puede seguir dándose el lujo, ¿sí? No puede seguir dándose el lujo de, uno, no tener acceso, digamos, igualitario a nuestra competencia, a los mercados principales de consumo, uno, y dos, no podemos seguir nosotros jugando con la competitividad del Ecuador. Ahorita necesitamos, como ecuatorianos, generar divisas, necesitamos generar inversión, necesitamos generar empleo, necesitamos generar crecimiento a la economía y de una u otra manera a todos nosotros como ecuatorianos nos dé oportunidades. Muchísimas gracias por esta explicación importante de lo que tiene como expectativa este sector exportador en torno a estos diálogos que se están realizando de cara a un acuerdo comercial que sí, efectivamente, tendrá que estar ya en manos del próximo gobierno y pues también, me imagino, estarán a la expectativa de qué pueda ocurrir en el tema político. Pero bueno, eso ya lo conversaremos más adelante y lo analizaremos también con distintos puntos de vista. Alejandro Martínez nos acompañaba el día de hoy en Periodismo Público, presidente ejecutivo de Expo Flores, a quien le agradecemos. Hasta pronto, muy amable. Gracias, buenas noches. Gracias Alejandro Martínez de Expo Flores por su punto de vista en torno a la relación comercial con los Estados Unidos. Y te cuento, Sofi, que el psicólogo checo David Lanka presenta su libro denominado Las 5 virtudes del líder transformacional. Este es un texto que el experto checo propone, en el que el experto checo propone varias acciones para que líderes y organizaciones, empresas, enfrenten este momento de dificultad caracterizado sobre todo por la presencia de la pandemia y logren reinventarse. De inmediato les presentamos un extracto de esta entrevista que tuvimos hoy con Lanka y, lógicamente, la entrevista completa la podrán encontrar colgada ya en los próximos minutos en nuestras redes sociales. ¿En qué consiste este libro que tú has trabajado en estos últimos meses? Las 5 virtudes del líder transformacional. ¿A qué se centra? ¿Qué busca identificar esta publicación en la que tú has trabajado? Este libro es fruto de 13 años de mis experiencias en Europa y en Latinoamérica, acompañando la transformación de los líderes, siendo testigo y cómplice dependiendo de los momentos. Y me he dado cuenta que hay 5 grandes errores que todos cometimos a menor o mayor escala. Y hay 5 virtudes que si las potenciamos,
lograremos enfrentar los desafíos climáticos, los desafíos tecnológicos. Entonces, brevemente, ¿no? Hay gente como, ¿qué me importista? Hay COVID, alguien lo resolverá, hay que esperar, frenemos las inversiones. Y hay otros que se entusiasman, que tienen una energía, una inspiración adentro que va más allá de un sueldo, que deja un legado que trasciende generaciones. Después, otro error es que finalmente no digo a la gente qué tienen que hacer y los controlo y me encanta el poder y el control. Soy empresario, soy líder para esto. Y entonces la virtud de esto es realmente empezar a generar preguntas a las personas, es poder confiar y liderar una organización desde la confianza. Otro error es la avaricia, ¿no? Realmente es yo quiero todo para mí ahora, y la virtud es realmente el triple impacto de cuando yo puedo ganar yo, ganar mis colaboradores, ganar mis accionistas, ganar la comunidad, ganar los proveedores. El cuarto error, digamos, es la miopía, es mirar solo resultados, solo la nueva estrategia, solo la nueva tecnología. Así miro esto y me olvido que puedo liderar una cultura, que puedo liderar comportamientos diferentes donde la gente se siente inspirada, se siente comprometida a trabajar contigo. Y el último error, llego al quinto, es la incoherencia. Entonces son líderes que te dicen, yo estoy muy abierto a que me digas lo que piensas, pero en una reunión es el primero que habla y después la gente se calla. O que te dice, mi puerta está abierta, pero no está dispuesto a recibir feedback, pero te lo da a ti que tienes que corregir. Entonces la virtud es la integralidad. Interesante, les recordamos que esta entrevista completa la vamos a subir a nuestros canales digitales de periodismo público. Y vamos a seguir revisando ahora información nacional gracias a nuestra compañera Maritza Castillo, que nos habla acerca del tema electoral. En Carchi se designaron a los 3.332 miembros de las juntas receptoras del voto para los 476 recintos electorales que estarán dispuestos para las elecciones de febrero de 2021. Con el objetivo de cumplir el calendario electoral, la Junta Electoral del Carchi, con la presencia de un notario público, designó mediante el sorteo a los 3.332 miembros de las 476 juntas receptoras del voto. Marco Robalino, presidente de la Junta Provincial, señaló que la próxima actividad del organismo es la notificación a los miembros de las juntas receptoras desde el martes 10 de noviembre hasta el 24 de diciembre. Por vía correo y tanto por un documento en la que su notificación que han sido seleccionados miembros de la Junta Receptora del Voto. Alex Tulcanaza, vicepresidente de la Junta Provincial, reiteró el compromiso de todos quienes integran el cuerpo colegiado para garantizar la transparencia en el próximo proceso electoral. A que la Junta Provincial Electoral del Carchi está haciendo su trabajo de la mejor manera, de una manera comprometida, de una manera ética y moral, eficaz. Maritza Castillo, Periodismo Público. Vamos ahora al sur del país. El cierre del puente internacional Huaquillas-Perú ha significado la creación de un sinnúmero de pasos clandestinos que son utilizados por ciudadanos venezolanos, sobre todo para el delito de extorsión a través del cobro de peajes a los habitantes de la frontera que buscan cruzar productos de un país a otro. Las autoridades de control realizan operativos de localización y destrucción de estos pasos ilegales. 10.000 kilómetros de extensión de la línea de frontera a Ecuador y Perú fue el recorrido que realizó el gobernador Dani Gómez junto con otras autoridades, con el motivo de reforzar la seguridad ciudadana en el cantón fronterizo. De donde obviamente ya los trabajos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tendrán que unirse para realizar operativos de control en días posteriores. Cerca de 60 uniformados fueron parte del control de verificación. Se encontraron algunos pasos irregulares.
lo que demuestra la presencia de ciudadanos extranjeros que utilizan estos pasos para cobrar peaje a ciudadanos peruanos y ecuatorianos que desean cruzar la frontera. Esto aún más ha llevado a algo en una disputa entre el poder de manejar o tener el mando de estos pasos informales o ilegales. La Policía Nacional ha organizado un equipo especial integrado por miembros del GOE y GEMA para el control fronterizo. Lo que tenemos que hacer es evitar que se sigan suscitando este tipo de anomalías y sobre todo delitos que nos lleven inclusive a muertes violentas. Durante el recorrido se realizó la destrucción de varios pasos improvisados. Además, se corroboró que el contrabando del gas de uso doméstico entre Ecuador y Perú sigue latente. Maritza Castillo, Periodismo Público. Bueno, tema complejo en realidad, porque cuando hay restricciones, la gente que tiene alguna necesidad busca la forma de lograr sus objetivos y lamentablemente ahí se fomentan algunas mafias también. Vamos a revisar ahora información referente al tema de salud. El director de salud de la zona 9 hace un llamado a la población para que acuda a los servicios que prestan los subcentros de salud y sobre todo se solicita que acudan con sus hijos a las vacunas para crear inmunidad ante diferentes enfermedades, que no se salten el esquema de vacunación, pues se está atendiendo con las debidas precauciones. Como salubrista convencido, entiendo que existe una corresponsabilidad y que la única manera de llegar al éxito de nuestras metas es a que todos participemos. Dígale a la comunidad que regrese a nuestras unidades. Dígale que traiga a sus niños para que sean evaluados. Que traigan a sus embarazadas para que se hagan los controles. Recuerden que a finales de noviembre llegará la vacuna contra la influenza. Todos debemos vacunarnos. Y Dios quiera que para finales de marzo ya tengamos la vacuna contra el COVID. No flexibilicemos las medidas, distanciamiento, mascarilla y lavado de manos. Bueno, hay que tener en cuenta que este tema de la inmunización es muy importante. Si hay vacunas disponibles para prevenir ciertas enfermedades, es importante que la ciudadanía también se comprometa con su salud y pueda acceder también a estos beneficios que es obligación entregarlas por parte del Estado a través del Ministerio de Salud, en este caso, y sus hospitales, ¿no? Así es. ¿Te parece, Sofi, si revisamos algunos mensajes que nos han llegado a través de Facebook? Cómo no, aquí estamos atentos siempre a lo que nos dicen nuestros amigos, amigas, muchísimas gracias. Ahí está Hatari La Hueca, dice bendiciones, periodismo público, un abrazo también para usted, José Torres Herrera, saludos a todos ustedes que hacen la única muestra real en el país de periodismo público, gracias, muchísimas gracias por esos mensajes. Paul Robalino, un fuerte abrazo a todos los reporteros de periodismo público, muy amable, gracias por estar con nosotros. Pues nosotros también estamos con ustedes y con su causa. Y también Daniel Dalgo nos dice un saludo a todos, buena información, a seguir con fuerza. Se conectan Beatriz Moreta, está también Javi de la Cadena, Pía Zurita nos dice excelente noticiero y muchísimos otros mensajes más que nos da gusto leerlos en esta noche en Periodismo Público. Claro que sí, este es el espacio para poder interactuar también con nuestros seguidores, con quienes nos envíen sus comentarios, sus saludos, sus críticas, sus observaciones, sus sugerencias. Todo es leído aquí en Periodismo Público porque este es un espacio pensado para todos. Así que anímense, sigan enviando sus mensajes, los estaremos leyendo más adelante. Ahora es momento de ir a nuestra segunda entrevista. Creo que es importante tener en cuenta que este domingo no recuerdo qué fecha es, pero es el Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Siniestros Viales. Y sin duda esto nos hace pensar en la serie de accidentes de tránsito que diariamente se registran en las vías de nuestro país y en muchos países donde diariamente mueren personas a causa de los accidentes de tránsito. Todo el dolor que hay detrás de estos hechos, las afectaciones a las familias, el dolor que viven muchas personas, sin duda tiene que llevarnos a una reflexión social para tener en cuenta en la necesidad de poder evitar esta problemática social, Sofi. Así es, ayer lo decíamos cuando conversábamos con Paul Robalino sobre el accidente en el que su hermano falleció.
este hecho tan lamentable, y mencionábamos que hay alrededor de 2.000 personas en nuestro país que fallecen por accidentes de tránsito y muchas personas que quedan también lesionadas, y lo que implica para las familias que son víctimas de estos accidentes de tránsito. Así es que hoy en Opinión Pública queremos conversar con Guillermo Abad, secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito. Empezamos entonces, Opinión Pública. Está con nosotros ya Guillermo Abad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Y bueno, el tema usted lo maneja al revés y al derecho, porque antes de ser secretario de Movilidad también, por supuesto, fue parte de Justicia Vial, y con ese mensaje siempre para que se respete toda la comunidad en las vías del país. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista, Fabricio, Sofía. Siempre un enorme gusto conversar con ustedes. Gracias, Guillermo, por estar aquí en Periodismo Público, siempre bienvenido. Bueno, ahora como secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, la responsabilidad es mucho mayor, ¿no? Pero bien decía Sofi, hay una trayectoria previa de parte de Guillermo que estuvo siempre relacionado al tema de justicia vial, al tema de tener en cuenta la problemática vial en el país y demás. Tenemos entendido que las muertes por accidente de tránsito son la principal causa de muerte de personas de 5 a 29 años de edad en todo el mundo. En el Ecuador, en el año 2019, alrededor de 2.180 personas perdieron la vida trágicamente a causa de accidentes de tránsito. ¿Qué hacer frente a esta realidad, Guillermo? Bueno, los datos que usted acaba de decir, Fabricio, son bastante decidores en la realidad que tiene el país y la ciudad en siniestralidad vial, considerando que estos datos oficiales distan mucho del dato real. El dato real es aún mayor y obviamente existe un subregistro que es lo que genera la brecha entre el dato oficial y el dato real. También es importante indicar que la siniestralidad vial en el país y en el mundo es realmente la pandemia que más muertes ha ocasionado en el planeta. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a vivir con ella, así como ahora nos estamos acostumbrando a vivir con una mascarilla, nos estamos acostumbrando a nuevas normalidades. Algo similar ha sucedido con la siniestralidad vial. Hemos hecho de algo anormal, que es morir en las vías, lo hemos hecho normal. Y la mayor pandemia que tiene el universo y el planeta es justamente la siniestralidad vial, porque no existe pandemia que haya matado en el mundo 1.3 millones de personas al año y que deje más de 50 millones de personas afectadas por temas relacionados con la morbilidad en siniestros viales. Pero ahora, ¿qué hacemos? Se ponen más multas, se endurecen las penas, se pone más señalización. ¿Cuáles son las estrategias que puedan resultar efectivas? Porque sabemos la problemática, muchas familias sufren las consecuencias, pero no se atina a dar una respuesta que pueda bajar estos índices. Bueno, la respuesta está dada ya por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas a través de los diferentes principios universales que estos organismos internacionales han emitido, empezando en tomar en consideración que la seguridad vial no es una acción, es un resultado, y es el producto resultado de la sumatoria de dos factores. Uno, que es la organización del transporte, más un buen control y una buena gestión en transporte y en tránsito. La sumatoria de estos dos factores nos da como resultado una seguridad vial adecuada o una movilidad segura, como se le llama actualmente. Y a ese resultado hay que fortalecerlo con acciones efectivas a favor de ella, como por ejemplo teniendo una política clara para mitigar los factores de riesgo justamente determinados por la Organización Mundial de la Salud, como es el exceso de velocidad, como es el no uso del cinturón de seguridad, como no es el conducir bajo efectos del alcohol, el uso del casco homologado, el no uso de distractores como el celular o el GPS, o el utilizar sillas para bebé en el caso del transporte de niños. Entonces, esos son los factores que hay que atacarlos y se los debe hacer a través de política pública, que puede estar enmarcada dentro de una norma como es el caso de nuestra ley orgánica y
Y la segunda, la aplicación de esa norma acompañada de una clara prevención que se tiene que dar a través de la educación vial desde la instrucción primaria hasta secundaria y de campañas de seguridad vial que en muchos de los casos en el país no se han tomado en consideración y que más bien se las ve como un gasto innecesario cuando en realidad es la mejor inversión que se puede hacer para una ciudad. Guillermo, ¿en qué medida podría cambiar la aprobación en la Asamblea Nacional de este proyecto de ley de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial que está reposando en el sueño de los justos prácticamente? Desde hace un buen tiempo esa propuesta de ley fue entregada al Poder Legislativo, sin embargo, los señores asambleístas no se han dado el tiempo y la molestia de dar el trámite respectivo a esa propuesta de ley que podría eventualmente cambiar la realidad de la siniestralidad en Ecuador. ¿Es posible eso, que esa ley cambie la realidad en el país? La ley va a fortalecer la que tenemos actualmente. Vale indicar que con la ley actual ya mucho se podría hacer si se la cumpliera. Creo que es importante el cumplimiento de la misma. La reforma va a ayudar a fortalecer la misma porque amplía otros ámbitos que antes no estaban siendo considerados, como por ejemplo un mayor respeto al peatón, un mayor respeto para el ciclista, que son los sectores vulnerables de la movilidad de una ciudad o de un país, y que son los que mayor sufren dentro de la siniestralidad vial justamente por ser actores vulnerables. Sin embargo, creo que con lo que ya está escrito en la ley, mucho se podría hacer. La seguridad vial tiene 3 escenarios: prevención, control y sanción. Muchos hemos cometido el error de solo fijarnos en la parte de sanción, es decir, pensando que solo con las multas se puede conseguir un resultado positivo. Las multas y una ley severa pero justa ayuda a forjar la actitud del conductor, del pasajero y del peatón, pero el éxito de la seguridad vial es la prevención, y la prevención se da o por la educación vial, que se debe instruir en todos los niveles educativos y en todos los establecimientos educativos, acompañado de campañas de seguridad vial como las que se van a establecer con el apoyo de la Fundación Bloomberg en el caso de Quito y de Guayaquil, tomando en consideración estas 2 ciudades del Ecuador. Estas campañas ayudan en mucho a concienciar, pero si es que no tenemos una instrucción formal de la educación vial en los chicos, en los niños y en los adultos, pues las campañas suelen diluirse en el corto plazo porque no tenemos la conciencia individual de los actores de la seguridad vial sobre este tema. Ahora esto, pues de manera general en el país, y quisiera que aterricemos un poco a el ámbito de su competencia en este momento, que es el Distrito Metropolitano de Quito. La gente se queja muchísimo de la forma en la que conducen los señores, por ejemplo, que están en los buses, cómo corretean en las calles. Eso se sigue dando y provocan accidentes de tránsito. Quizá en la ciudad, dentro de la urbe, no hay tantos fallecidos como pues en las carreteras interprovinciales. Sin embargo, también llama la atención porque es parte de esta misma cultura vial que tenemos en Quito y en el país entero. ¿Usted cómo le ha ido con esta gestión del tránsito, de la movilidad y del respeto a las normas viales en Quito? Bueno, nosotros estamos tratando de implementar lo que nos manda el Manual Mundial y los principios universales en seguridad vial. Como le había mencionado, la seguridad vial no es una acción, es un resultado. El resultado de la sumatoria de 2 factores: el organizar el transporte más el generar un mejor control y gestión del transporte y del tránsito. Esos son los 2 factores. Y en esos 2 factores está trabajando el municipio. Justamente el día de ayer se presentó y se trató en primer debate el Sistema Integrado de Transporte Público, que justamente pretende organizar al transporte. Por primera vez en la historia, no solo de la ciudad, sino del país, se aplicaría la Ley Orgánica de Transporte Terrestre como lo establece la misma.
Primero, estaríamos retomando el control de las rutas y frecuencias de la ciudad, porque son un bien del Estado y un bien exclusivo del Estado y que solo el Estado las puede explotar comercialmente. No obstante, estas rutas y estas frecuencias se han comercializado como si fuera un bien privado. Con esta ordenanza estaríamos retomando ese control y este bien que es, reitero, exclusivo del Estado y en este caso del municipio. Estaríamos exigiendo que para que se puedan asignar a los operadores de esta reestructuración de rutas, se las haga a través de un contrato de operación que tenga dentro del mismo las cláusulas de parámetros de calidad de servicio que también lo exige la ley y además con indicadores que midan estos parámetros acompañados de tecnología, porque la mejor manera de controlar es con tecnología y por eso también se implementa en este proyecto de ordenanza el sistema integrado de recaudo, el sistema de ayuda a la explotación, que es justamente softwares que ayudan a vigilar el cumplimiento de estos indicadores, que también está en el proyecto de ordenanza. Y para actualizar la tarifa tienen que firmar esos contratos. Y algo adicional que también está en la ley pero que nunca se ha cumplido, la entrega de estas nuevas rutas y frecuencias a los operadores que pueden ser locales o internacionales, se lo hace a través de un concurso público. Antes las rutas y las frecuencias se las entregaba de una manera muy discrecional y eso nos conllevó a que tengamos una sobreoferta de buses en las principales vías de la ciudad y en las principales rutas del país, generando inclusive hasta un 200% de exceso de buses, mientras que en otros lados no tenemos cobertura, no tenemos servicio y las personas con menores recursos tienen que necesariamente tomar transportes informales que son mucho más caros y más inseguros. Todo esto está contemplado en el proyecto de ordenanza que fue ayer debatido. No solo es una actualización de la tarifa. Guillermo, y justo a eso iba. Dentro de ese proyecto de ordenanza se está contemplando también la revisión de la tarifa del pasaje de transportación en la ciudad de Quito, porque, bueno, si se está buscando mejorar la calidad y demás, hay de por medio también esa revisión de las tarifas del pasaje de la transportación, que es una exigencia permanente de los transportistas. Es una exigencia del sistema ahora, ya no del transporte, es de las operadoras de transporte como tal. Es una exigencia para el metro, es una exigencia para la empresa de pasajeros y es obviamente una exigencia para el operador privado. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Que antes se hablaba de un incremento, se hablaba de una compensación, se hablaba de un subsidio, ¿a cambio de qué? A cambio de una quimera, a cambio de un ofrecimiento, a cambio de una promesa que en muchos de los casos no se cumplía. ¿Por qué razón? Porque no había la herramienta jurídica que permita hacer cumplir ese ofrecimiento. Ahora, al generar un nuevo contrato de operación que incluya parámetros de calidad de servicio y que esos parámetros tengan indicadores para medir el cumplimiento de los mismos y además se los mide de manera tecnológica, ya no de manera discrecional, entonces ahí sí vamos a poder cumplir con el objetivo. Guillermo, eso significa que se va a subir el pasaje, entonces, se va a subir el pasaje aquí en la ciudad de Quito, se va a establecer el pasaje para el metro, ¿y cuándo se podría dar eso? Este es un tema también importante, que la actualización de la tarifa se tiene que tomar en consideración que se implementa también una disposición legal que es la tarifa socialmente justa. ¿Qué significa la tarifa socialmente justa? Que los egresos por pagos de transporte no superen el 15% de los ingresos de una familia. Esa es una tarifa socialmente justa. Consecuentemente, la tarifa integrada del servicio de transporte público en la ciudad de Quito, cuando entre a operar el metro, será de 60 centavos, es decir, 45 centavos del metro y 25 centavos cualquiera de los subsistemas que usted tome. ¿Y para los otros buses, para los otros transportes? Primero explico la tarifa integrada, es decir, usted paga 45 centavos en el metro, y si es que necesita subirse a otro bus, a un alimentador que le lleve a su destino final y que además que como ahora tendremos cobertura hasta del 95%, pagaría 25 centavos más, total 60 y se puede mover por toda la ciudad. La segunda integración, es decir, si usted subió al metro, paga 25 centavos para tomar un alimentador y en ese alimentador se bajó en una
en una estación para tomar otro bus para llegar a su destino final, esa tercera integración ya no tiene costo, igual las subsiguientes. Entonces, se estaría moviendo por 60 centavos por toda la ciudad, incluido el metro. Ahora, ¿y si no toma el metro, en cuánto quedaría la tarifa de los buses urbanos? En el caso de los buses urbanos, si antes de la integración va a ser de 35 centavos, antes de la integración. Y si es que no hay integración, pues entonces no se pagaría la diferencia. Entonces vamos primero a tener, la propuesta es tener 35 centavos tanto para el transporte urbano como para el transporte municipal, pero considerando que para esto ya deben firmar, es decir, si quieren actualizar su tarifa, primero deben firmar una adenda del contrato actual con los parámetros de calidad de servicio que estamos mencionando. Mientras se da la integración. Cuando lleguemos a la integración y para la asignación de las nuevas rutas y frecuencias, tienen que firmar otro contrato de operación que incluye inclusive normas de calidad ISO. Guillermo, solamente para que quede claridad absoluta en este tema, ¿podríamos reiterar el valor de la transportación en Quito? ¿De cuánto a cuánto pasaría, tanto para la transportación municipal como la transportación que no es municipal, por favor? Claro, previo a la integración, 35 centavos. Es el valor al que se está proponiendo. Que sería de 25 a 35, ¿cierto? Sí, de 25 a 35. Y obviamente se mantiene la tarifa diferenciada, que es del 50% menos para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad. Esto en la fase previa, pero para poder entrar y activar esa tarifa, tienen que firmar una adenda al contrato actual, donde se incluyen los parámetros de calidad de servicio. En el primer semestre del siguiente año ya se inicia el proceso de asignación de las nuevas rutas. Es en ese proceso de asignación en la cual pueden, y esto es una parte también importante que la gente conozca, pueden ofertar tanto operadoras locales como operadoras internacionales, y el concurso será público, es decir, las rutas que hemos diseñado que generan una mayor cobertura, inclusive en la ciudad, salen a un concurso público donde pueden participar operadores locales y operadores internacionales. Solamente para finalizar, porque también nos preguntaban nuestros amigos, ¿qué pasa con las tarifas de los buses interparroquiales? ¿También tendrán un incremento o no se tocarán? No, ellos también van a tener un incremento. En este caso, ellos tienen una tarifa base más los kilómetros recorridos, que porcentualmente se está hablando de un 20 a 25% dependiendo de la ruta de incremento. Y ellos también entrarán posteriormente a la integración con el metro. Cuando ingrese el metro de Quito, ahí ya empieza a trabajar la tarifa integrada, es decir, 60 centavos costaría moverse por todo el sistema si es que coge dos subsistemas, es decir, si toma el metro, paga 45 centavos y luego termina en una estación y quiere irse, se baja en la estación de Labrador, por poner un ejemplo, y quiere irse, quizás finalizar su viaje en Carapungo, paga 25 centavos más. ¿No sería 15 centavos más? A completar 60, perdón, de 35 para completar 60. Ya, que dijo 45. Sí. Claro, va a completar 60, perdón. Y completa los 60 y llega hasta su destino final. Si tendría que hacer ahí tomar un nuevo bus para otro destino, esa tercera integración ya no tiene costo. Y además aquí también hay algo importante, hay una ventana de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted regresa al sistema del transporte, dentro de esa ventana de tiempo ya no paga por el retorno. Ya no paga por el retorno porque está dentro de esa ventana de tiempo. Entonces, creo que el sistema, al estar mejor optimizado a sus rutas, al bajar los costos de operación por esa optimización y eficiencia de las rutas, se puede mejorar la tarifa y no generar tanto subsidio y por ende dar un mejor servicio a la ciudadanía. Perfecto, muchísimas gracias por toda la información que nos acaba de proporcionar el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Guillermo Abad. Muy amable, muchísimas gracias por conversar con nosotros acerca de estos temas que son de utilidad para la ciudadanía. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Guillermo, muy gentil.
Siempre abiertos los brazos para que puedas participar en periodismo público y estaremos pendientes también de estas decisiones que tome la autoridad de tránsito, de movilidad aquí en la capital en los próximos días. Un fuerte abrazo, Guillermo, muchas gracias. Sofi, vamos a revisar entonces más noticias ahora. Así es, vamos a revisar más noticias. Sí, les cuento que con éxito avanza la creación de las vacunas contra el COVID-19. En Estados Unidos, las empresas Pfizer y BioNTech afirmaron que la inmunización es efectiva en un 90%, mientras que la rusa afirma que en un 92% tiene de efectividad. Veamos. Optimismo en el mundo tras saber que la vacuna contra el coronavirus del laboratorio estadounidense Pfizer podría estar disponible antes de que acabe el año. Aseguran que la vacuna que han desarrollado con sus socios alemanes de BioNTech es eficaz al 90%, y no han demostrado problemas de seguridad tras ser testada en 43.500 personas de 6 países diferentes. Mientras que el creador de una vacuna rusa contra el coronavirus aseguró que esta tiene una eficacia del 92%. Rusia registró su vacuna contra el COVID-19 para uso público en agosto. Fue el primer país en hacerlo, aunque la aprobación se produjo antes del inicio del ensayo a gran escala en septiembre. En Brasil, el regulador sanitario suspendió el lunes los ensayos clínicos de una vacuna china después de que un voluntario sufriera un incidente grave. Este miércoles se autorizó la reanudación de los mismos. La Comisión Europea firmó un contrato para adquirir 300 millones de dosis de la vacuna que están desarrollando las empresas Pfizer y BioNTech, y esto apenas unas horas después del anuncio de su eficacia. Este acuerdo se sumará a los que han firmado con otras 3 compañías que están trabajando en tratamientos contra la pandemia: AstraZeneca, Sanofi y Johnson & Johnson. Los casos de COVID-19 superaron los 51,2 millones de contagios en el mundo, cuando la curva de transmisión del virus se mantiene en aumento entre América y Europa. Fernanda de la Bastida, Periodismo Público. Y bueno, este es un tema del cual todos estamos pendientes para ver lo que sucede, para ver también cuáles son las opciones que tiene nuestro país para adquirir la vacuna. Revisaba las propuestas y además se decía que no solamente es importante que se logre la vacuna, sino que efectivamente se logre inmunizar a la mayoría de la población mundial. Vamos a revisar otra nota de Fernanda de la Bastida y nos da a conocer acerca de este histórico recibimiento en el aeropuerto de Chimoré, en Bolivia, al exmandatario Evo Morales. Además, tenemos la respuesta de las redes para rechazar un nuevo comentario homofóbico del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Más en el siguiente resumen. Justo a un año de haber sido obligado a dimitir por un golpe de Estado, el expresidente Evo Morales llegó a Chimoré, en Bolivia. Representantes de diferentes sectores sociales se concentraron en Cochabamba para recibir a Morales en un acto masivo que reunió a miles de bolivianos. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. O Sérgio vai morrer um dia. Né, Sérgio? Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas. Esas son las declaraciones discriminatorias del mandatario que generaron una ola de indignación en la red, pero también provocaron mucha solidaridad entre los usuarios de Twitter, quienes publicaron cientos de mensajes en apoyo a la población LGBTI con la etiqueta "Somos todos maricas". En Perú, la posesión de Manuel Merino como presidente marcó una jornada de protestas que dejaron una treintena de detenidos y varios heridos, y una caída del más del 6% de la Bolsa de Lima por temor a que el nuevo presidente aplique medidas económicas populistas. Varios ciudadanos reportaron abusos policiales y agresiones a periodistas. La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos informó que la tormenta ETA cobró fuerza y se convirtió nuevamente en un huracán, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y ráfagas aún más potentes. Según la última actualización de la entidad, el fenómeno meteorológico se encuentra actualmente en alta mar frente a la costa suroeste del estado de Florida.
Fernanda de la Bastida, Periodismo Público. Gracias a Fer de la Bastida por su resumen de las noticias internacionales. Y les contamos que en el segmento deportivo en las redes, el ciclismo continúa ofreciendo alegrías a nuestro país. Esta vez, Miriam Núñez ganó la edición 2020 de la Vuelta Femenina a Colombia. Revisemos los detalles en el siguiente video preparado por Paul Freire. Miriam Núñez, ciclista ecuatoriana, se adjudicó la edición 2020 de la Vuelta Femenina a Colombia, que en esta ocasión constó de 5 etapas y en la última mantuvo la ventaja en el crono general. Pero gracias a Dios, ahora sí, feliz, me llevo la camiseta a casa y se lo dedico a mis papás. La riobambeña de 25 años sumó un total de 8 horas, 46 minutos y 15 segundos. La acompañaron en el podium Lorena Colmenares a 25 segundos y Marcela Hernández a 1 minuto y 56, ambas colombianas, segunda y tercera respectivamente. Sí, aparte de que el lote era muy grande, las competidoras son muy duras, me llevo momentos bonitos, momentos desagradables también, pero feliz, solamente cabe felicidad en mi corazón. En el evento ciclístico que se celebró del 7 al 11 de noviembre, compitieron 133 deportistas de 24 países, quienes cubrieron una distancia de 320.5 kilómetros. Paul Freire, Periodismo Público. Qué bien, como siempre, muy bueno ese reporte deportivo, nos tiene muy actualizados Paul Freire y ahora también nos va a contar cómo llegó la selección ecuatoriana de fútbol a Bolivia. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro ya está allá y pues vamos a ver qué pasa el día de mañana en este partido de eliminatorias rumbo al Mundial. Son 23 años que la Verde no le gana de local a nuestra tricolor. Su último triunfo en eliminatorias fue un 2-0 y se produjo en enero de 1997 rumbo al Mundial de Francia. Mientras que la última victoria de visitante de la Tri se registró el 9 de septiembre de 2009 por 1-3 y fue rumbo al Mundial de Sudáfrica. En aquella ocasión los goles los marcaron Edison Méndez, Antonio Valencia y Cristian Benítez. El encuentro de este 12 de noviembre se presenta como la oportunidad para Bolivia de reivindicarse ante un pálido inicio de certamen en el que hasta el momento no suma puntos. Al parecer, la altura ya no es un factor a su favor. Para la Tri es una oportunidad de sumar de visitante, considerando que aquí está la clave para acercarse cada vez más a Qatar 2022, ya en suelo boliviano y con la notificación de la Conmebol con la cual señala los uniformes que ambos seleccionados utilizarán. El equipo de Alfaro no presentaría novedades y esta sería su probable alineación: Alexander Domínguez en el arco, Ángelo Preciado, Javier Arriaga, Robert Arboleda y Beder Caicedo en la defensa, Ángel Mena, Moisés Caicedo, Carlos Grueso, Pervis Estupiñán en el medio campo, Ender Valencia y Michael Estrada en el ataque. Paul Freire, Periodismo Público. Bueno, muchas gracias. Gracias a Paul Freire por este nuevo resumen deportivo. Y ahora, a continuación, les presentamos un resumen de las noticias nacionales en lengua quichua, realizado por nuestro querido compañero Enrique Conejo desde la ciudad de Otavalo, en la provincia de Imbabura. Periodismo Público manda quichuacuna lechayamusca kapaichi. Kay pachapika ñukanchipavillaicunawan tuparinata charipanchimi. Jorge Waterka, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Patananacuiscata, Yaupamanpusacumican. Paimarima Mayactapacamachic Tandanacuiman, Kay por los derechos de los trabajadores y seguridad social, Akjarishka Ucuimanga, Kaita Villangapa Chayaspacarca. Patsak Shu, Hambina, Wasikuna Kimsa, Waranga Pusak Patsak Chusku, Hambikuna Migi Alishkakanga, Checa Rimakumi, Pichka Juno Dolas Kulki Yalita. Chekaskamanta miñukanchika kaykunata kataripaspak ali yachaykunaman chayanaman llamkashunirka. Shumandaka kutin kaytapash minirka. Hambina wasikunaka ali ruraykunata paktachichumi ñukanchika yanapashpaka grinchik maypakchi yanapaykunawan. Eliseo Azueroca Punta Sucumbíos Marcamanda Kamachiquilcan Mican Paitaca Kamachicaticumin Delincuencia Organizada Huchapichuraspa Manachu Yalishka Punchacunapica Hospital Pedernales Shayachihuicunapica Hatun Shakikunatiescataca Paimi Rikunata Charinishpa Chaimi Paika Fiscalía General del Estado Man Chayaspaca Kunanga Procedimiento abreviado Kayuyarikunaman Chayanata Mañarca. Ecuador Mamachactapica Kay Punchamandami precios de gasolina Kaykunaka Kunsuyarishka Rikuri Extra Eco País Kay Rupana Yakukunaka $10 canchichunga pichka centavo manda $10 canchichunga sukta centavo kaman Haturina Mikanga Diesel Premium Paika Kutin $10 manda $10 iskechunga pichka centavo kaman
Chaytami que pactachina nishka kaymandaka shukilla kaman. Ecuador mamasaktapi coronavirus dungui masina kaskatami Ministerio de Salud Pública kakunan puncha pikashna bullachirkay. Kunan gamanga patsa kanchichunga sukta waranga sukta patsa kimsa chunga kunamika yunguiwa hapitu kushkanga. Chaymandaka patsa picha chunga chusku waranga que iskun chunga yali kunamika yungui mantaka ajitu kushkanga. Wanyushka kunamanda rimashpaka chunga iskay waranga iskun patsa iskay chunga kunami Ecuador mamasaktapi kakanga ninguna. Periodismo público manda masikunawan sakipanchik shubishaykuna tiapagrami yukawanga kayap kaypachapillata tuparipashu. Muchísimas gracias, nuestro querido Mashi Enrique Conejo, que como siempre desde Otavalo nos trae toda la información más destacada para los quichohablantes de nuestro país. Y por supuesto también queda ya esta emoción que la estamos sintiendo de cara a este partido del día de mañana de la Tri. Pero tenemos actualizaciones en F5, mi querido Fabricio. Así es, Sofi. Vamos a revisar brevemente lo que nos traen las redes sociales, sobre todo Twitter en estas últimas horas. Si nos ayuda Nano Cabrera y ponemos el dedito en el F5, ahí vamos. A ver, ¿qué es lo que tenemos por aquí? Tenemos un video que fue posteado en el que se ve una entrevista que realiza una cadena informativa al canciller de Ecuador, Luis Gallegos. Si es posible y podemos escuchar lo que dice esta entrevista, sería interesante para poder compartirlo con los ciudadanos, con la gente que nos está siguiendo a través de Periodismo Público. Y bueno, se jugó la vida la vicepresidenta María Fernanda, dijo el canciller, pero no sé si escuché muy bien, ¿no? Ah, María Fernanda dijo. Creo que se llama María Alejandra, ¿no? María Alejandra Muñoz, exactamente. Creo que ahí hubo un lapsus por parte del canciller. Bueno, a cualquiera le puede ocurrir, pasar. Hoy, por ejemplo, me confundieron con Fernando, a la vicepresidenta la confunden con María Fernanda. Puede ocurrir. Pero más allá. Lo que pasa es que es nueva también la vicepresidenta, ¿no? Sí, lógicamente. Y puede ser por eso que no se tiene tan familiarizado con el nombre. Pero más allá de eso, pues sí llama la atención y a veces hay que decirles a algunas autoridades, no aclaren porque oscurecen. La vicepresidenta ha tenido muchísimas críticas por este viaje, sobre todo por los momentos que está viviendo nuestro país en medio de esta pandemia. Así es que, pues, sobre todo es eso, ¿no? Es la situación económica que vive el país y que parecería que se dio un gusto personal. Bueno, las declaraciones del canciller sí generan cierta incomodidad en algunos sectores cuando él afirma que no ve razón suficiente para que se den estas críticas sobre este viaje que ha realizado la vicepresidenta a varios países de Europa, entre ellos Italia, estuvo en el Vaticano, en la reunión con el Papa Francisco, con toda su familia. Pero incluso esto de decir que se está jugando la vida en este viaje a Europa, como que no cala mucho en la opinión pública, ¿no? Definitivamente, porque nadie le ha pedido que se juegue la vida, ¿no? Comentarios que cuestionan precisamente el viaje de la segunda mandataria en medio de una situación tan crítica y tan compleja que está viviendo el país, cuando muchas personas están atravesando una situación económica muy difícil y si hay, sin embargo, recursos económicos para otros fines. Creo que es necesario que la vicepresidenta, a su llegada al país, aclare completamente, por un tema de delicadeza con la ciudadanía, con los ecuatorianos, cómo se gastaron cada uno de esos dólares que se requirieron para este viaje internacional, si fueron o no recursos públicos. Todo eso debe dejarlo muy claro a la vicepresidenta. Así es, y bueno, también a mí me llamó la atención que en una declaración ella dijo que su encuentro con el Papa fue como que todos los ecuatorianos se encontraron con el Papa y bueno, realmente tampoco estoy de acuerdo con eso porque no creo que ha consultado a todos los ecuatorianos para visitar al Papa en nombre de los ecuatorianos. Y bueno, había leído también que desde el despacho de la vicepresidencia se dio a conocer que sí, los viáticos de la vicepresidenta obviamente estaban con fondos públicos, pero no los de su familia y eso, bueno, por lo menos es un tema que ha dejado zanjado ya apenas se supo de su viaje a el Vaticano. Pero sí, bueno, hay muchos temas que tendrá que responder la vicepresidenta cuando ya arribe al país. Completamente. Vamos a revisar ahora un nuevo F5. Por favor, ponga el dedito, Sofía. Ahí está, el último F5
de la noche para ver estas imágenes de la Tri. Hemos llegado listos para el partido de mañana. Que descansen bien, por favor, porque se van a competir en la altura. No la de Quito, que ya es fuerte, sino la de Bolivia. Claro que sí, van a estar en La Paz, ahí ya acondicionándose, preparándose para el partido del día de mañana, que entiendo es a las 15 horas, ¿cierto? 3 de la tarde sería el partido, y bueno, estaremos muy pendientes del resultado que pueda obtener la tricolor en territorio boliviano. Así que mucha suerte, mucho éxito a cada uno de los seleccionados, a jugar con el alma como siempre y a traer un buen resultado. Así es, por supuesto. Nosotros tenemos esa esperanza de que van a pasar cosas buenas el día de mañana. Estamos con ellos y vamos a, por supuesto, hacerle todas las barras posibles a la Tri. Tendremos mañana un programa especial con Paul Freire. Esperamos tenerlo por acá para que nos cuente desde su punto de vista ya técnico, mirando el tema estratégico y demás, que nos dé su punto de vista en periodismo público. Así es, Sofi, estamos cerrando periodismo público. Antes de cerrar, el último saludo para quienes nos siguen a través de Facebook. Saludar a Dani Moli, que nos envía un saludo a todos y gracias por informarnos. Nos escribe también a Esteban Tapia, un fuerte abrazo y saludos desde la ciudad de Cuenca, al sur del país. Y Fabián Ramos también muy pendiente de nuestro contenido, de nuestras noticias. Felicitar también y para no olvidar, un abrazo fuerte a todos los latacungueños que están de festividades, 200 años de independencia, bicentenario de independencia. Un fuerte abrazo a todos los amigos de Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, que está de festividades, 200 años, bicentenario de independencia. Así que felicidades. Que viva Latacunga, que viva Latacunga. Y mañana también que viva Ambato, porque ya mañana se cumple este bicentenario en Ambato y también les enviamos muchísimos saludos. Nos encanta poder disfrutar con ustedes estas fiestas de las ciudades, de las provincias, del centro del país. Y Ambato también pues es muy bonito, al igual que Latacunga, así es que esperamos pronto estar por ahí. Claro que sí, un abrazo fuerte a los tunguragüenses, ambateños, a los latacungueños en la provincia de Cotopaxi, a todos a celebrar con moderación en medio de estas circunstancias que estamos viviendo. Marco Ulloa también nos escribe en Facebook y nos escribe lo siguiente: buenas noches, este gobierno no tiene dinero para la pandemia, pero para pagar deuda externa y para viajes que no son fructíferos para el país, ahí sí tienen dinero. Es el comentario de Marco Ulloa, que nos escribió hace poco, también participando activamente a través de la señal de periodismo público. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Sofi. Muchísimas gracias a Esteban Yaguari, Jorge López, María Vanessa Ojeda, Mónica Jacome, que están también en nuestras redes sociales disfrutando de periodismo público. Y nosotros ya nos despedimos. Le agradecemos a Dianita Tirado en la interpretación de lengua de señas, Alejandra Basantes, Fernando Cabrera, Juan Carlos Játiva, que están en vivo con ustedes, y por supuesto a todo el equipo que día a día y durante toda la jornada se esfuerza por traernos estos reportes. Verónica Rivadeneira, Paul Freire, Fernanda de la Bastida, Paquirri también estuvo el día de hoy, Maritza Castillo y muchos otros reportes de nuestros corresponsables. Así que como siempre, mil gracias. Juntos hacemos periodismo público. Gracias a todos. Somos Periodismo Público. Buenas noches.